Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro culto de la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro. Les damos la bienvenida, presenciales y en línea, Señor. Y así como dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo del 17 al 22. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Y así es, hermanos, porque por Cristo estamos nosotros aquí, así es que adorémosle y alabémosle y hagamos una oración para poder ofrendar este tiempo para nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, después de una semana ajetreada en el trabajo, en tribulaciones, en nuestros pensamientos que tú conoces, Señor. Pero hoy venimos una nueva con nuestra fe, Señor, para ponerte humildemente nosotros de rodillas, Señor, para que podamos ofrecerte este tiempo que tú nos vas a hablar, Señor, que tú nos vas a edificar, que hoy nosotros vamos a escuchar tu palabra, Señor. Así es que te pedimos que nos bendigas. Bendigas hoy, en este tiempo, Señor, y en el tiempo que ha de venir en esta semana. Te pedimos por nuestros hermanos que están por llegar, Señor, apresura sus pasos, permite que lleguen con bien, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, Señor, y te puedan alabar con ese amor que todo el mundo debemos de hacerlo, Señor, con ese gozo que tenemos en nuestro corazón. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, pues alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Alabemos, hermanos. Gracias te damos, Dios, gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor, gracias por tu perdón, por limpiarnos de toda maldad y enterrar mi pecado en el mar. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador. A ti gracias por siempre, Señor. Gracias te damos, Dios, gracias por tanto amor, por la vida que ahora nos das, por la luz del sol una vez más. Gracias, oh buen pastor, gracias por tu perdón, por limpiarnos de toda maldad y enterrar mi pecado en el mar. Por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar que por nuestro pecado debimos llevar, por tu amor, Salvador, por tu gracia que nunca podremos pagar, por tomar el lugar
que por nuestro pecado debimos llevar por tu amor, Salvador. A ti gracias por siempre, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar un momento. Palabra de Dios que oremos siempre los unos por los otros para que Él pueda escuchar nuestras palabras y nuestras peticiones. El Señor se agrada de que vamos a sus pies, aunque Él ya lo sabe porque Él es todopoderoso. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras circunstancias que estamos el día a día, Señor, pero siempre se agrada de que le expresemos y oremos también por todos nuestros hermanos. Los hermanos enfermos, tenemos hermanos con tribulaciones. A lo mejor no lo expresan, pero así está su corazón. Así es que oremos, hermanos, por todos ellos y también pues llevemos en nuestras oraciones a nuestra pastora Yani, que la familia pastoral de Oreb en este momento sí tienen algunas tribulaciones, pero ellos confían en el Señor, así como nosotros también confiamos que Él hará todo conforme a su voluntad siempre. Nosotros no queremos. Que pues los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, a pesar de lo que somos. Somos unos pecadores que día a día a veces el mundo nos gana, Señor, y decaemos, Señor. Te ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad, para que tú guíes nuestros pasos, que sea el plan perfecto que tú tienes para nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, nos edifiques día a día, Señor, a pesar de los tropiezos, a pesar de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, Señor. Te pedimos que elimines esas circunstancias, Señor. Sobre todo que nuestro corazón se llene de amor, de ese amor que tú nos das, Señor, porque en ti tú reflejas ese amor, Señor. Amor hacia nosotros porque no merecemos y aún así diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Que te pedimos que llenes de paz, de gloria, de sabiduría, ese amor, Señor, para que podamos ser más como tú, Señor. Pedimos por nuestros hermanos enfermos, Señor. Obra en su salud, Señor, y también te pedimos por todo el personal médico que está con ellos, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que seas tú que obre en su salud, Señor. Todos ellos te puedan reconocer. Pedimos por nuestra pastora Yani, Señor. Sabemos que ella está gozosa en ti, Señor. Sabemos que en ti confía, Señor, pero a pesar de ello, somos seres humanos, Señor, que sentimos y a veces decaemos, Señor. Que te pedimos que la abraces, confortes, Señor, que estés con ella. También por el pastor Gilberto, su esposo, Señor, para que consolarla, Señor, para que le pueda dar palabras, Señor, para que puedan estar juntos. Cuídalos y bendícelos, Señor, al igual que te pedimos que bendigas a todos nosotros, Señor. Con nosotros, Señor. Esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues sigamos alabando a nuestro Señor con todo nuestro corazón. En pie otra vez, hermanos, para seguir alabando a nuestro Dios, para darle la gloria al único que merece la gloria, que es a nuestro Señor Jesús, por lo que hizo en la cruz. Así es, Vamos amén. a cantar, tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti.
eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Amén. Amén. Y sigamos cantando con una canción que a mí me encanta, seguro ustedes la conocen, que se llama 10,000 razones. Ujú. Veo que hay un artista por ahí que la canta diferente, Evan Kraft me parece, pero aquí en Oreb la cantamos con una letra un poco diferente, así que si se estantean, una disculpa, ¿no? Pero ya aprenderemos todos como las canciones que vayamos trayendo y eso a mí me da mucha alegría porque como iglesia nueva estamos pues naciendo en cosas nuevas y alabando a Dios de nuevas maneras que podemos llegar a conocer y que Dios nos va a bendecir mucho con esto. Así que cantemos porque sí, hay 10,000 razones para alabar a nuestro Dios. Una de esas es que tenemos iglesia y una de esas es que estamos aquí reunidos, pero hay razones todavía más grandes, que es porque Él murió por nosotros y porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo, como Él prometió. Vamos a cantar, mis hermanos. Bendice a Dios como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Sale el sol y es un nuevo día, tiempo de glorificarte a ti, cantarte tu canción, porque venga lo que venga. Te alabaré hasta el anochecer.
Bendecida al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Grande es tu misericordia, menos son tu ira y tu furor. Recuerdo tu bondad y por eso yo te canto. 10,000 razones hay para alabar. Bendecida al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Cuando al fin ya no tenga fuerzas y yo esté a punto de partir, en ese día final yo te seguiré cantando. Por 10,000 años y por muchos más. Bendecida al Señor, oh mi corazón, mi alma bendice a Dios, como nunca cantar al Señor, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo es. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y así es, hermanos, por 10,000 razones estamos aquí, por esas mismas le adoramos a nuestro Señor. Así es que ya es momento de poder escuchar su palabra, pero no sin antes, si traemos una Biblia, tomémosla con la mano derecha, levantémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso a nuestro pastor. Vamos al cuadro de honor 3. Hemos tenido en las 2 semanas anteriores, hemos estado platicando de diferentes hermanos que menciona Pablo en esta carta a los Colosenses. Una carta hermosa, una carta doctrinal, una carta pastoral en donde Pablo está dando recomendaciones y ahora culminamos esta carta. Hoy terminamos con ella y pues el cuadro de honor 3 está basado en Colosenses 4, versículos del 15 al 18. Se ve un poquito cargadito, mis hermanos, pero vamos a leerlo, si lo pueden seguir con su vista o con sus Biblias. Sería interesante si alguien trae otra versión que pudiera leerlo en su versión. Hemos encontrado que en esas pequeñas menciones que hace Pablo para despedirse,
en esta parte final de la carta muchas enseñanzas, mis hermanos, y esperamos en Dios que esto siga y que el Señor nos hable. Pero dice así la palabra de Dios, Colosenses 4, 15 al 18 en la versión Reina Valera 1960, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. La de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, te damos tu palabra hermosa por todo lo que nos enseñas cotidianamente, Padre bendito. Gracias porque hoy culminamos el estudio de esta carta hermosa, la carta a los Colosenses. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy y que no haya vanidad ni soberbia en nosotros, Padre bendito. Quítanos todo vestigio de humanidad en el mal sentido de querer estar por encima de ti, que es uno de los males de la humanidad. Quítanos a nosotros como hijos tuyos eso y danos oídos sensibles, un corazón abierto y que nos hables hoy, Padre bendito, que nos enseñes y nos exhortes a tomar decisiones en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues vamos a recordar el contexto en que fue escrita esta carta. Pablo en la prisión en Roma. Pablo no sabiendo si va a salir vivo de la prisión de Roma. Pablo atendiendo a iglesias que no había fundado, a hermanos que no lo conocían, pero Pablo atento como pastor, dándonos una muestra muy interesante. Y diremos, bueno, ¿a poco la predicación del evangelio, el encarcelamiento, la persecución por la predicación del evangelio era algo de la iglesia primitiva? Pero no, mis hermanos, no. Realmente no. Les quiero contar una historia. El Tribunal Superior de Jumla, esto está en Nepal, condena al pastor Kashyap Acharya a 1 año de prisión por ayudar a conversiones religiosas, mis hermanos. Es acusado por hacer proselitismo, es decir, por predicar la palabra. Ese es el delito en Nepal. Y hay grupos de activistas de derechos humanos que se mueven, llevan la sentencia al Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito dice, bueno, está condenado a 2 años de prisión, y el Tribunal Superior dice, bueno, nada más 1. Y la acusación es que es ilegal, fíjense la acusación en Nepal, es ilegal e inmoral obligar a alguien a convertirse con amenazas. Pero el pastor no recurrió a la coerción, solo ejerció su derecho a la libertad religiosa, no cometió ningún delito. En Nepal hay una ley anticonversión, no se puede predicar a que alguien cambie su religión, que conozca al Dios verdadero. Y Nepal participa en tratados internacionales, convenciones de derechos humanos, pero sigue estando esta ley ahí que prohíbe eso y que pues utilizada para reprimir, realmente para reprimir. Pensemos, mis hermanos, ¿qué creen que va a hacer el pastor allá adentro? Predicar el evangelio, predicar el evangelio. Pocas cosas, mis hermanos, pueden ser tan devastadoras para un hombre o para una mujer que la pérdida de la libertad. La cárcel atrapa el cuerpo, también abate el alma, roba las esperanzas, aplasta las emociones y derrota a los espíritus que quieren luchar con sus propias fuerzas. Algunas personas, para darle sentido a su vida, tratan de aferrarse a algo. Cuando están confinados en prisión, retoman la escuela, algunos se alfabetizan ahí si no sabían leer y escribir, algunos toman la lectura como un vicio que no es malo para el cuerpo, pero es un intento de evadir su realidad. Algunos aprenden un oficio, a trabajar en algo. La predicación del evangelio llevó a este pastor a la cárcel, seguramente, como nos dice la palabra de Dios,
Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Probablemente esté y predicando el evangelio. Ha perdido la libertad física, pero no su libertad espiritual. Y se puede estar esperanzado porque con Cristo se puede ser libre aún detrás de las rejas. Y que ese es el contexto actual. Fíjense, estamos que hace 2000 años está Pablo allí por predicar del evangelio. Y se está despidiendo y vamos a hablar de quién se está despidiendo. Recuerden ustedes que les comentaba que Epafras fundó 3 iglesias: Colosas, la Odisea y la de Hierápolis, muy cerquitas todas, alrededor de un río, el río Licus, ¿sí? Y no conocían personalmente a Pablo. Él les manda saludos, por eso dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Quién era la Odisea? Vamos a ampliar un poquito las cosas en relación a la Odisea. Pero no conocen personalmente a Pablo, pero sí conocen de sus enseñanzas y de su doctrina. Es a la iglesia a la que el apóstol de los gentiles se refirió diciendo que mantenía una lucha orando por ellos y que nunca habían visto mi rostro. O sea, no lo conocían personalmente, pero estaban en sus oraciones. Así que como pastor estaba al pendiente. Los hermanos de la Odisea están en su mente, en su corazón, y está en sus manos ponerlos en intercesión, en oración, mis hermanos, en una oración de intercesión. Así que, una expresión de amor. Orar por otra persona, una expresión de amor. Pedirle a Dios que bendiga a otra persona, que saque de los males en los que está, que le traiga de nuevo al redil, que la restaure, es una expresión de amor. Así que Pablo está amando a esta iglesia que no conoce, pero que son hermanos de la fe. Así que les manda saludos a esta iglesia. Recuerden ustedes que también habíamos dicho que estas 3 ciudades estaban en una región sísmica y habían sido destruidas alrededor entre el año 60 y el año 65 del primer siglo. Habían sido destruidas, devastadas por un terremoto. Encontramos otra vez a la iglesia de la Odisea. En el libro del Apocalipsis, escrito en la última década del primer siglo, es decir, 30 años después de esta que escribió Pablo. Está dirigido la revelación que tiene Juan a una iglesia en la Odisea. Quiere decir que pese al terremoto, pese a la destrucción de la ciudad, la iglesia prevaleció, la iglesia se mantuvo, la iglesia estaba viva en esa última década. Hay un reclamo bien fuerte en Apocalipsis, bien fuerte. Es una de las iglesias, de las 7 iglesias a la cual se refiere la revelación que tiene Juan, al que le habla el ángel de Dios, que es Cristo mismo. Sí, y bueno, es una iglesia que prevaleció, pero estaba prevaleciendo, ¿qué creen? Por sus propias fuerzas. Es decir, se había perdido parte de ese amor a Cristo y de esa dependencia a Cristo. Es hermoso esta oración que hacía mi hermana Caro, porque decía que cotidianamente debemos de sentirnos así, humillados ante Dios, humildes, necesitados de Dios, y esto es lo que no estaba pasando con la iglesia de la Odisea. Su contexto le hacía sentirse autosuficiente, le hacía sentirse que no estaba necesitando de Dios, es decir, se estaba desviando. Así que qué bueno que prevaleció, estaba ensimismada, estaba pensando en sí misma, estaba pensando en que las cosas las podían hacer a su manera, a su modo, y no conforme lo que Dios quiere. Muy factible que incluso la ciudad destruida hubiera recuperado su vigor y su fuerza económica.
tenía una gran fuerza económica. Había, por las características del suelo, había una raza de ovejas que habían desarrollado su lana negra, que era muy preciada, pero muy preciada. No era la lana convencional blanca, sino era una lana negra que era costosísima y ellos la tenían allí con esas ovejas y la trabajaban, así que eso les generaba mucha riqueza. Era un punto de cruce comercial, había rutas de comercio que pasaban por ahí y eso les dejaba mucha riqueza. Tenían oro, es decir, había mucha riqueza, pero ¿qué creen? Habían hecho de la cuestión económica su razón de ser y su razón de existir. Así que la exhortación que hace en Apocalipsis 3:14 es tremenda. Dice así Apocalipsis 3:14, y el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, testigo fiel y verdadero. Me encanta esta, perdona, ahora sí que salirme un poquito de esto, pero aquí el amén. ¿Quién es el amén? ¿Qué quiere decir amén? El así es, lo certero, lo verdadero. Por eso dice el testigo fiel y verdadero. Es Cristo mismo quien está hablando. El principio de la creación de Dios dice esto. Eso, conozco yo tus obras. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan duras. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, qué interesante. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios le está diciendo, tienes este defecto, pero yo te amo, por eso te reprendo. Eso del colirio también lo desarrollaban unas gotas para los ojos, que era propio de la Odisea y también parte de las cosas que generaban riqueza. Así que yo reprendo y castigo a los que amo. Estoy aquí a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Un pasaje muy conocido que a veces utilizamos para evangelizar, ¿verdad? Decimos, está cerrada la puerta, está cerrado su corazón y está Dios, está Jesús tocando y está esperando que le abran para cenar con él. Pero ojo, le está hablando a una iglesia, le está hablando a los hermanos conversos ya, convertidos al evangelio, son cristianos, porque está Jesús a la puerta y no en su corazón. Tenían en su corazón la riqueza principalmente, porque tenían en su corazón otras circunstancias que no era la dependencia, el amor, la piedad de Jesucristo. Ellos estaban ensimismados, por eso les habla, no es un pasaje para evangelizar, es un pasaje para exhortar a quien ya ha entregado su vida a Cristo para que regrese a la humildad, para que deje a un lado la soberbia, para que deje a un lado todo eso y se vuelva nuevamente dependiente de Cristo. Y luego una promesa hermosa, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense, la exhortación es bien fuerte. De las 7 iglesias a las cuales se exhorta, a la única iglesia a la que no le hace un elogio, la iglesia de la Odisea. Ninguno, no hay elogio alguno. Es una iglesia tibia, iglesia que da asco al Hijo de Dios. Una iglesia útil, que no tiene llama del primer amor y la llama de depender de Cristo. Es una iglesia que quiere depender de sí misma. Te explico, llegaban el agua hacia la Odisea a través de un manantial que era caliente, y en el
acueducto se iba enfriando, pero no llegaba totalmente fría. Y además era rica en cal y en azufre, minerales que estimulan el vómito. Así que era ese tipo de agua, cal, azufre y tibia, que iba a provocar vómito. Cuando el ángel, él sabía que iba a ser entendido por la gente de la Odisea. La gente que llega a una ciudad en aquel tiempo, pues pensemos, ahora en carro luego andamos parándonos en los Oxxos a comprar cosas para beber y comer, ¿verdad? Cuando vamos en carretera. Imaginemos cómo era caminar horas y horas en el rayo del sol. Llegaba la gente necesitada de refrescarse y pues necesitada también de sanarse de algunas cosas. Entonces, todos sabemos de los temazcales y las aguas termales y que sirven para muchas cosas, sí, para sanar. Agua fría para refrescarse, se antoja cuando uno anda caminando en el sol, llegar y tomar agua fría. Imagínense lo que era llegar y tomar un agua tibia con cal y con azufre. Era vomitivo, era algo repugnante. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir es que esta iglesia estaba tibia, no se emociona, no se esfuerza por servir, ¿sí? No tiene la situación del amor a Dios y del amor en acción. En realidad, por eso estaba espiritualmente pobre. Económicamente rica, espiritualmente pobre. Por eso les dice infeliz, miserable, pobre, ciega. El peor aspecto es, ¿saben qué? No se dan cuenta de esa necesidad de Dios. Se sienten satisfechos. Es importante que la iglesia prevalezca, sí, pero es importante que la iglesia prevalezca conforme a la voluntad de Dios y no pensando, ay, qué buenos somos, qué bárbaros, qué fuertes, resistimos un terremoto, qué bárbaros, nos organizamos y sacamos todo adelante con nuestro esfuerzo. Eso es lo que no quiere Dios. Dejemos a un lado, sino que seamos, por eso les decía de la pertinencia de la oración, que seamos humildes y que cotidianamente, todos los días, nos sintamos necesitados de Dios y que le demos la gloria y la honra por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Lo que queremos nos ha dado y por lo que queremos y no se nos ha dado también. Así que necesitamos ponernos rodillas, no confundir nuestra manera de hacer las cosas, lo que nosotros queremos, lo que nosotros consideramos que pueda hacer con la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos de rodillas y orar y ponernos de rodillas y leer y estudiar y ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros y no confundir las cosas. Por lo tanto, necesitamos sentirnos no satisfechos, sino insatisfechos, con hambre de Dios, con sed de su palabra, con verdaderamente necesidad cotidiana de Cristo. Y que este es el contexto de aquellos hermanos a quien manda a saludar. Y luego vamos con énfasis a la iglesia que está en su casa. La salutación dice que es en general primero a todos los de la Odisea. Sí, a los hermanos de la Odisea. Pero ahí en la Odisea, una hermana o hermano, no sabemos, podía utilizar para hombre o mujer, como los Guadalupes de hoy. Hay Guadalupe hombre y Guadalupe mujer. Los refugios de hoy, refugio hombre, refugio mujer. No sé si se me escape otra, alguien que conozcan. Trinidades, también hay Trinidad hombre y Trinidad mujer. Así eran ninfas. De hecho, hay algunos escritos antiguos que hablan la iglesia de ellos y hay otros que dicen de ella. Septuaginta, por ejemplo, en esa versión hablaba de ellos, pero hay otras versiones antiguas que hablan de la iglesia de ella. Bueno, es algo actual, ¿eh? A las iglesias se acerca principalmente hoy, mujeres. Predominan las mujeres en las iglesias, más que los hombres. ¿Será que nos estamos desviando como los de la Odisea? ¿Como que no necesitamos nosotros o qué?
lo que está pasando, pero hay más mujeres que hombres en las iglesias, ¿sí? Así que es hermoso que una persona abra las puertas de su hogar para que allí se adore, que allí se alabe, para que ahí se estudie palabra. La iglesia en casa era una práctica común en la iglesia primitiva. Hay muchos versículos que pueden dar cuenta de ello. Romanos 16:5, Corintios 16, 1 Corintios 16:19, la carta a Filemón. Así que la iglesia en casa es un modelo bíblico. Grupos pequeños, los grupos celulares, los grupos de estudio, es un modelo bíblico. Un modelo de discipulado basado en una situación diferente a la que se vive en un culto. En un culto está el predicador hablando y los hermanos atentos, algunos anotando, algunos cuestionando, y a veces hay esa circunstancia del intercambio al final. Pero no, el modelo de discipulado es en base a la interacción entre los hermanos. El Señor mismo tomaba a sus discípulos después de las predicaciones y les preguntaba, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Tú qué puedes decirme de esto? Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, en Juan no, pero en los otros, los sinópticos, sí. Ese modelo de en corto, de la plática en corto, de escuchar mutuamente, de memorizar, de aprender, de estudiar, de analizar, y ¿saben qué? Lo principal, de vivir de la palabra de Dios. Tenemos un reto bien interesante, mis hermanos, y de verdad es maravilloso Dios. ¿Cómo nos habla de esto? Justo una semana antes de empezar la campaña, mis hermanos. Les comento, no va a haber libros, no hubo tiempo de editarlos y también iba a ser mucho más costoso editar el libro. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Nos van a mandar el material por internet. Vamos a poderlo bajar, lo vamos a poder estudiar, lo vamos a poder recibir y lo vamos a poder estudiar. Un devocional diario. Vamos a empezar la siguiente semana. Qué hermoso sería, mis hermanos, ¿sí? Que el reto de la campaña la tomemos como iglesia, como ese desafío de tener una iglesia en casa. Hacemos una pregunta y contestémonos con sinceridad, no abiertamente, por supuesto, sino cada quien para sí, analizando lo que ocurre en su casa, fíjense. Hoy en estos momentos, en cada casa de nosotros, iglesia, estudiamos como familia la Biblia, tenemos un tiempo de oración familiar, leemos juntos la Biblia, escuchamos y comentamos juntos los devocionales. Respuesta sí, mis hermanos, pues felicidades. Si la respuesta es no, entonces debemos de poner más empeño. No se piense, mis hermanos, que luego, porque luego así dicen, ay, ¿cómo exhortas si no tienes autoridad moral? No, ¿qué creen? La palabra de Dios nos exhorta a todos, empezando por el que está acá, hablando. Así que tenemos un montón de cosas que hacer, porque necesitamos que nuestra casa sea una iglesia, ¿sí? Necesitamos que nuestra familia, el centro de la familia sea Cristo. La respuesta, mis hermanos, a todos los problemas, ¿sí? Si queremos crecer verdaderamente espiritualmente, necesitamos esto. Parece en esta semana, en esta campaña, que tengamos una reavivación de la iglesia en casa, que cada quien conteste su devocional de manera independiente y que después nos sentemos como familia a intercambiar lo que Dios nos habló a cada uno en el devocional. Y que tengamos nuestro altar familiar orando en familia. Y que podamos prepararnos para venir al culto, ¿sí? Como familia. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué les parece que invitemos a gente inconversa, que se reúnan nuestra familia, que podamos, o incluso hermanos que estén alejados de la fe? Tenemos una hermanita en la misma privada, no se acerca a la fe. ¿Qué les parece si los invitamos
a que estudiemos juntos el devocional, a que le hagamos llegar juntos el devocional, a que regrese nuevamente. Yo deseo que se congreguen. Ellos no están alejados de Dios por circunstancias difíciles, no han podido superar porque las quieren superar sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué les parece? Para crecer espiritualmente, pues tomar esta campaña como una campaña de reavivamiento de la iglesia, sí, pero también de la iglesia en casa. Es un modelo bíblico, ya lo estamos viendo, ¿sí? Familias de diferente característica. Pero tomemos lo que se pueda de la internet, de las reuniones de Zoom, de Meet, sí, para que interactuemos. Que verdaderamente podamos tocar corazones sensibles y para que esta campaña, llamados a pescar se llama, vuelva una realidad en nuestras vidas. Realmente somos todos llamados a pescar. Que nos exhorta a todos, Esta palabra para todos y nos exhorta a todos, por supuesto. Cada familia ahorita está pensando cómo está la situación en su casa. ¿Qué tenemos que hacer? No hay familia perfecta, mis hermanos, no la hay. Somos familias pecadoras, débiles. Si nos quitamos la soberbia, entonces sabemos que somos necesitados de Dios. Si nos quitamos la soberbia, acudimos a Dios. Las rodillas dobladas, con el rostro doblado, físicamente o espiritualmente. Es necesaria una postura física, pero sí es necesaria una postura del corazón, de que dependamos de Cristo. Así que, mis hermanos, este sermón, luego a veces las exhortaciones duelen. No sé si haya situaciones que luego dicen, ay, parece que me están hablando a mí, la pedrada va sobre mí. No, es una exhortación que hace Dios a todos. Es una exhortación que nos muestra que la palabra de Dios es clara y es vigente, pertinente para la vida de todos nosotros, ¿no? Ya lo decía Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, es útil para todos. Y todos es todos. Así que ninfa, sea hombre o mujer, su casa. Y su casa se convierte en un templo en donde se adora a Dios, en donde se habla de Dios, en donde se adora a Dios, en donde se alaba a Dios. Es una iglesia el pensamiento y corazón del apóstol. La misma que toda la Odisea, probablemente no, probablemente había muchas casas así en la Odisea. Por eso el saludo primero es general y después viene una I. Ninfas. Una cuestión hilativa. Y después dice, y a la iglesia que está en su casa. Que la mención es bien especial. Ya me perdí, ya no sé dónde ando. Acá está. Ok. Entonces, bueno, mis hermanos, ¿qué les parece esta circunstancia? Está preciosa, ¿no? Vamos a la siguiente enseñanza, las cartas circulares. Hay cartas circulares. Ahora viene esta instrucción interesante. Se han perdido, y yo creo que es mejor quizás que se hayan perdido las cartas originales, porque si no ya me imagino templos con las cartas ahí pegadas, ¿no? Cuando a la idolatría. Cierto, hay como 5 cráneos que adoran en diferentes partes que según pertenecen a Juan el Bautista. Son 5 por ahí. Entonces imagínense con una carta original, así como la firmó Pablo, no, pues estaría llamada la idolatría. Pero no las tenemos, no tenemos las cartas originales. Así que las que conocemos son copias que alguien transcribía palabra por palabra literalmente. Y seguramente hay muchas más cartas que las que conocemos, muchas más. Aquí menciono una carta a la Odisea. Hay algunos comentaristas que dicen que esa carta es la de Éfeso, pero no, pues dice a la Odisea, los laodicenses. Entonces, seguramente hubo una carta a los laodicenses,
pero cuando Pablo nos habla de cartas circulares ¿sabes qué? Leen la de Colosas después que la lean en la Odisea, y la Odisea que la lean en Colosas. Cartas que se van leyendo de iglesia a iglesia. Son cartas que son pertinentes para enseñar, exhortar, redarguir a los hermanos de un lado y a los hermanos del otro. Tanto es así que la carta de Colosas nos enseña en la actualidad. Este contexto histórico actual nos sigue enseñando, porque la palabra de Dios es viva y es vigente. Así que seguimos recibiendo enseñanza de una carta que fue dirigida a una congregación en especial, hablando de problemas de esa congregación en especial, pero nos enseña, porque es palabra de Dios y así es la palabra de Dios. Así que cuando Él les dice que esta carta sea leída en un lado y en otro, nos está también diciendo, Pablo seguramente no lo sabía, pero Dios sí, esto que es de inspiración divina, les va a traer enseñanza, les va a traer aprendizaje y les va a traer crecimiento espiritual. Por eso seguimos leyendo esto. Son instrucciones, son exhortaciones, son bendiciones actuales, vigentes y pertinentes para nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Saben qué es lo más importante? Que es Dios revelándose a sí mismo. ¿Qué conocemos de Dios? Nuestra pequeñez humana, pues nada, solamente lo que Él ha querido revelarnos de sí mismo. Así que debemos de buscar dentro de nuestra limitada inteligencia como humanos, aprender a conocer quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Interactuando con Dios. En la oración individual y en la oración familiar. A veces oramos por los alimentos de mediodía y en ese momento estamos dando gracias porque nos permitió ver el sol nuevamente. Quiere decir que oramos antes de esa hora. No oramos antes. Necesitamos orar al despertarnos, al poner el pie en el piso y después ya orar por los alimentos, ¿verdad? Y por todo lo demás. Así que necesitamos interactuar cotidianamente con Dios y con su palabra. Es un Dios vivo. Luego seguimos la exhortación que pues está vigente también aquí. Arquipo, fíjense qué interesante. Al parecer Arquipo era un hijo de Filemón, aquel que le dirigieron la carta a Filemón, y muy probablemente estaba a cargo de la iglesia en Colosas. Epafras, su fundador y probablemente su pastor principal, estaba con Pablo. Entonces alguien se quedó y está ahí actuando. No es un inconverso, no es alguien que no esté dispuesto a servir, pero algo le está impidiendo desarrollar a plenitud su ministerio. La exhortación va dirigida directamente al varón. Fíjense qué exhortación tan directa para que nos quede en la palabra de Dios y 2000 años después estemos platicando de esto. Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quiere decir, está interesante cómo está redactado. Mete pasado, presente y futuro. Que cumpla la actualidad, en el presente, indicación hacia el futuro, que siga ministrando lo que recibió de Dios. Un ministerio que ya había recibido en el pasado, ¿sí? O sea, ya lo recibió, no lo está ejerciendo a plenitud. Y empieza a ejercerlo a plenitud a partir de aquí y en adelante. Y fíjense qué interesante, un ministerio, ¿qué es eso de un ministerio? Cuando nosotros nos convertimos, recibimos dones espirituales, son diferentes dones, cada quien tiene un don distinto y podemos tener varios dones, el don de la predicación, el don de la alabanza, el don de la lectura,
el don de la hospitalidad, el don del trabajo, son muchísimos dones. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dones y los talentos y habilidades humanas? El talento puede ser algo innato, ya nació, sí, Dios lo dotó de eso y puede desarrollarlo o no según su vida. Hay habilidades que adquirimos y habilidades que vamos desarrollando según la experiencia y el aprendizaje. El don es un regalo de Dios. El don es algo que Dios nos otorga. Ten en cuenta que nos graduamos, ¿sí? Salimos del mundo y nos convertimos al cristianismo, y lo primero que hace el Espíritu Santo es decir, ten, ya eres hijo de Dios, ten este regalo. ¿Y para qué creen que nos los da? Para cumplir un ministerio, es decir, para utilizar ese don para la predicación de la palabra de Dios, para el extendimiento de su reino. Esa es la diferencia. El talento lo podemos utilizar en otras cosas, las habilidades las podemos utilizar en otras cosas, pero el don es para trabajar para el extendimiento del reino de Dios. Así que la exhortación que le está haciendo Arquipo es, oye, eso que recibiste de Dios, úsalo, ejércelo, trabájalo para el extendimiento de Dios, su reino. ¿Ok? Así que la exhortación sí está brava, ¿eh? Sí está brava. Él es un buen cristiano, le digo, ha recibido ese don. Y ahora pensemos en nosotros, que a veces no ejercemos a cabalidad el ministerio que tenemos. ¿Qué creen? Todos tenemos un ministerio, ¿eh? Porque todos recibimos don. Todos. Y no lo ejercemos a cabalidad. ¿Por qué a veces regateamos? Así como cuando estamos con un precio, ¿no? Pues salen tanto, no, pues déjamelo en menos, ¿no? Ejercemos a cabalidad el don. A veces decimos, no tengo tiempo. A veces nos perdemos, como los hermanos de la Odisea, en otras cuestiones. A veces sí hay presiones reales e intensas, como económicas, laborales, de salud, etcétera, que distraen esfuerzos, que distraen tiempos, que distraen anhelos. Debemos estar conscientes que recibimos un don y necesitamos estar conscientes que así como exhortan a Arquipo, así somos exhortados nosotros para recibir ese don y ejercerlo. Luego les digo a mis estudiantes, porque les digo, a ver, tú eres estudiante, sí, y sí ejerces. Una cosa es estar inscrito, ¿no? Una cosa es estar inscrito y otra cosa es ejercer a cabalidad. Se los digo, a veces esos muchachos que están empezando la carrera de medicina, ¿no? Sí, cierto, puede haber problemas organizacionales. Hay lugares en donde generan impedimentos reales para desarrollar el don. Impedimentos reales, hay ponen trabas. Pero hay que ejercer el don, mis hermanos. No son, les digo, ni talentos innatos ni habilidades adquiridas. Son dones que ejerce Dios. Nos dice el mismo Pablo en Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así que dones tenemos un montón. ¿Saben qué es lo interesante? Que la diversidad de dones es lo que enriquece una congregación. Tiene uno y otro y otro. Los esfuerzos individuales están bien, son buenos. Cuando como congregación sumamos los dones y nos ponemos al servicio de Dios, podemos darle mejores cuentas al Señor. Podemos llevar bendición de Dios a otras personas. Así que no debemos crear ni propiciar circunstancias que sean contrarias a los planes de Dios para nuestra vida y para nuestra comunidad de fe.
porque a veces los obstáculos nos los creamos nosotros mismos. A veces nosotros mismos somos los que decimos, ya no voy a servir, o ya no quiero servir, o ya no quiero servir allí. Y no sabemos, en oración debemos de ponernos a ver si de veras el don estoy utilizando a cabalidad o estoy haciendo yo también impedimentos para que la voluntad de Dios para mi vida se cumpla a cabalidad. Que debemos hacerlo, y Pablo también nos dice en Efesios 4:12, fíjense lo interesante, ¿para qué el uso de los dones? A fin de perfeccionar a los santos, ¿qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso son los dones, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que de modo que la invitación de Arquipo también es a nosotros, vienes a nosotros. Y culmina la carta, mis hermanos, con el último versículo, la salutación de propia mano. Nadie sabe cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Muy probablemente sea en sus ojos, mis hermanos. No veía bien. Aparte que era chaparrito, patizambo, gordito, panzoncito, sí, de poca presencia física, pero ya me lo imagino cómo se transformaba con la pasión con la que predicaba, que lo llegaron a creer Dios en algunas congregaciones. Y él decía, no, espérense, no, yo soy hombre igual que ustedes, ¿verdad? Pero sí, probablemente eran sus ojos, ese aguijón en la carne, no lo sabemos, ¿no? Pero en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano, o sea, así, letras así de cartelón. Así que lo más probable es que para el resto de la carta, Pablo haya utilizado lo que se llamaban amanuenses o escribas. Él dictaba y los otros escribían, ¿sí? Pero para la parte final, Pablo le quiere poner su sello de propia mano. Es decir, va a autentificar. Bien pertinente esto, mis hermanos. Nosotros, ¿cómo autentificamos nuestra fe? Decimos, esta fe es verdadera. ¿Cómo autentificamos? ¿Cuál es el sello que estamos poniendo para decir, esta fe es real, esta fe es verdadera? Esta fe no es fingida, no es falsificación, no es pirata. ¿Cuál es el sello? Autentifica. Su firma con unas letrotas seguramente, ¿sí? Pablo está queriendo autentificar. Pablo ya oró, ya exhortó, ya guió. Ahora le dice, esta fe es auténtica, porque es una fe fundamentada en el amor a Cristo, en la dependencia a Cristo, en la exhortación para que los demás se entreguen a Cristo. Bien, en acción, en oración, diciendo, esto no viene de mí, esto viene de Dios. Viene de Dios, es auténtico. Así que analicemos nuestro corazón, cómo estamos autentificando nuestra fe. Nuestra cotidianidad, no nada más en los cultos del domingo, sino cómo estamos autentificando nuestra fe, cómo estamos diciendo que es verdadera, que es real y que no es pirata. Así que, mis hermanos, Pablo dice de mi propia mano. Y después viene algo que autentifica la fe de Pablo. No es Pablo el apóstol, el discípulo, el convertido, el que ha hecho muchas obras y que se cree el muy papas fritas, la última Coca-Cola del desierto. Pablo se siente dependiente de Dios y necesitado del amor de los hermanos. Por eso les dice, acordaos de mis prisiones. Oren por mí que estoy mal. Agradece también la bendición de las provisiones que Pablo ha recibido a través de Epafrodito y de otras iglesias. Fíjense cómo estaría el asunto. Le hacen llegar a Pablo que necesita para vivir en una prisión domiciliaria. Probablemente pagar una renta. Esa no la daba el Estado. En la casa donde estaba había que pagarla. Había que comer. Él
y sus discípulos. Y no sé, incluso a lo mejor los que lo estaban custodiando. Y que Pablo se siente necesitado. Pero estas iglesias son las que estaban también recabando dinero, recursos para llevarlo ¿a quién? A los hermanos pobres de Jerusalén. Fíjese. Parte medular de la cultura judía, había hermanos necesitados. Así que dice, acordaos de mis prisiones, y también le está diciendo, acordaos de todos los que necesitan. Ejerzan fe, autentifiquen su fe con acciones, como nos exhorta Santiago. Y no es que seamos salvos por obras, sino una fe con obras, que se muestre auténtica cotidianamente. Así que les dice, acordaos de mis prisiones. Finalmente, mis hermanos, preciosa la manera en que se despide. Gracia sea con vosotros. Gracia, regalo de la salvación. Regalo del amor máximo que nos mostró Cristo en la cruz del Calvario. Regalo de Dios hacia la humanidad, que sea con ustedes. Es decir, que Dios esté con ustedes. Y sea. Que mis hermanos, hay muchas enseñanzas que las resumí y el desafío tremendo, ¿verdad? Nos traen esas enseñanzas. Podemos encontrar en estos versículos pequeños varias enseñanzas. Necesitamos ser una iglesia que prevalezca ante la adversidad, que dependa de Cristo, no por sus propias fuerzas. Necesitamos ser una iglesia que viva apasionada por Cristo, no con tibieza. Necesitamos ser una iglesia que se replique en cada casa de los que estamos aquí y de los hermanos que no pudieron estar. Necesitamos ser una iglesia en donde cada casa se convierta en un templo. Necesitamos ser una iglesia en que todos y cada uno ejerzamos el don de que fuimos dotados. Necesitamos ser una iglesia en donde tengamos discernimiento para tomar la enseñanza verdadera y desechar lo falso. Necesitamos ser una iglesia que viva la libertad en Cristo. Necesitamos ser una iglesia que viva una fe en acción. Necesitamos ser una iglesia que rinda a nuestro Salvador. Resumirlos y podemos ver que cada uno de estos puntos en sí mismo es un desafío. Un desafío. Este desafío, mis hermanos, yo sé que todos los que estamos aquí, no hay nadie que no se ha convertido. Hoy sí quiero hacer una invitación, hermanos. Quiero hacer una invitación. ¿Ha hablado Dios hoy? ¿Ha exhortado Dios hoy? ¿Ha pedido tomar decisiones hoy? Es la campaña, mis hermanos. Necesitamos dar una respuesta clara y concreta a nuestro Señor. Así que, mis hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Quien esté dispuesto a entrarle con pasión a esta exhortación que nos está haciendo hoy como iglesia, como familias. Dice yo le entro, mis hermanos. Poner de pie. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Tenemos entonces unánimemente un compromiso de entrarle a la campaña y ponernos en las manos de Dios, y que entonces tengamos un reavivamiento de la iglesia en nuestra casa y de nuestra iglesia. Y esperemos que Dios nos bendiga muchísimo, mis hermanos. Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta comunidad de fe en la que tú nos has puesto, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Pedimos, Señor, que nos guíes, que nos exhortes, lleves de tu mano, Padre bendito. Tú sabes que somos débiles, que fallamos, necesitamos de ti, Padre bendito. La respuesta a la exhortación es un reconocimiento que necesitamos de ti. Necesitamos cotidianamente de ti, Padre bendito, en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos a ser mejores
en todos los aspectos de nuestra vida. Y bendícenos, Padre bendito, y úsanos a ser llamados a pescar nuevas almas. Vengan a los pies de Cristo. Rogamos en nombre de Cristo Jesús. Que dice así: sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.